La Biblia es un libro maravilloso. ¿Qué hace de la Biblia un libro tan especial? La palabra Biblia viene de la palabra griega biblios, que significa biblioteca o colección de libros. Históricamente, la Biblia es dividida en dos partes. En el Antiguo Testamento, con 39 libros, y en el Nuevo Testamento, 27, totalizando 66 libros. Los libros que forman parte de la Biblia fueron escritos durante un periodo de más o menos 1500 años. Cerca de 40 autores provenientes de los ambientes más variados la escribieron, entre ellos Lucas, médico, Paulo, filósofo, Daniel, un gran estadista, Isaías y Amós, hombres simples del campo, reyes como David y Salomón. La Biblia es dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En ella podemos leer sobre historia, poesía, profecía, la vida de Jesús, los evangelios y cartas que fueron escritas en su gran mayoría por el apóstol Pablo. Dios dejó la Biblia para guiarnos en el camino de la salvación y para orientarnos para obtener éxito en la educación de los hijos, y cómo ser feliz en el casamiento, cómo tener salud y mucho más. La Biblia nos orienta en todas las áreas de la vida. Jesús dijo que muchas veces nos equivocamos, nos desorientamos, nos desanimamos por no conocer la Biblia y el poder de Dios. Mateos 22, verso 29. Jesús afirma en el libro de Juan 17, verso 17, que la Biblia es la verdad, por tanto, en ella encontramos el camino de la vida eterna y descubrimos el gran amor de Jesús por nosotros. ¿Sabías que la Biblia es el libro más divulgado, más traducido y más vendido en el mundo? Pero, ¿el menos entendido por las personas? Pero, puedes estar preguntándote, ¿por qué muchos examinan la Biblia y no la entienden? Según Pedro, capítulo 3, verso 16, nos da la respuesta. Pedro afirma que en la Biblia existen puntos difíciles de entender y que muchos derrumban el texto bíblico. No todo en la Biblia es fácil de entender, como algunos piensan. Por eso, debemos seguir la orientación bíblica que vimos en la experiencia del eunuco. Necesitamos un guía y alguien como Felipe, que orientó al eunuco. Sin embargo, es el Espíritu Santo quien nos guía en toda la verdad. Ningún ser humano puede interpretar la Biblia. La Biblia misma se interpreta. Basta seguir el método correcto que según Isaías, capítulo 28, verso 10, es un poco aquí y un poco allí, sobre el mismo asunto. Es decir, un texto en Juan, otro verso en Lucas, y así sucesivamente. Según Pedro, capítulo 1, verso 21, está escrito que el Espíritu Santo inspiró a los profetas y apóstoles a escribir la Biblia. No escribieron lo que querían, escribieron lo que Dios considera más importante para nosotros. Al buscar la comprensión de la Biblia, el Espíritu Santo nos ilumina y nos guía en toda la verdad. La Biblia no tiene un índice de asuntos, solo un índice de libros. Debemos elegir un asunto o tema y ver lo que dice la Biblia toda sobre ese asunto. Así como lo estamos haciendo ahora, nosotros tomamos un tema. ¿Cuál fue el tema? La Biblia. Y estamos viendo varios textos que muestran cómo entenderla, porque muchos no comprenden cómo fue escrita. En fin, debemos comparar los textos que hablan del mismo asunto. Para la meditación personal, debemos estudiar cada día una porción de la Biblia y ver lo que Dios quiere decir a través de ese texto. Cuando estudiamos la Biblia de esta manera, Juan capítulo 16, versículo 13, dice que el Espíritu Santo nos guía y nos convence de toda la verdad. Juan capítulo 8, versículo 32, afirma que la verdad nos libera de los vicios, de los malos hábitos, mejora nuestra salud, nuestra familia, nos libera de la depresión,
nos trae alegría y paz. Muchos piensan que el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios y revelado por los judíos. Y el Nuevo Testamento es una nueva revelación de Dios para los cristianos. Cuando Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 17, que la Biblia es la verdad, el Nuevo Testamento aún no había sido escrito, pues el primer libro del Nuevo Testamento a ser escrito fue el Evangelio de Marcos en el año 44, y Jesús murió en el año 31. La Biblia que Jesús usaba en sus días era el Antiguo Testamento. Si Jesús siguió todo el Antiguo Testamento, es un señal de que debemos hacer lo mismo. El Nuevo Testamento nada más es que una continuación del Antiguo Testamento. Pablo afirma en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la Biblia es inspirada por Dios. En Éxodo, capítulo 31, versículo 18, el Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13, vemos algo muy interesante. La ley de Dios, conocida como los 10 mandamientos, fue escrita por el propio dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Es tan santa que Dios no permitió que ningún hombre la escribiera, y la escribió en la piedra, para que nadie la apagase o la alterase. En el Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 a 19, Dios dice que si alguien quita cualquier cosa de las palabras del libro, se quitará su parte de la árbola de la vida, de la ciudad santa y de las cosas que se encuentran escritas en ese libro. El acto de quitar, cambiar o agregar algo a la Biblia puede comprometer nuestra salvación. Jesús dice en Juan, capítulo 13, versículo 17, que somos felices cuando practicamos las enseñanzas de la Biblia. Tiago, capítulo 1, versículo 22, afirma que no debemos ser solo escuchadores, sino practicantes de toda la palabra de Dios. Continúen escuchando la voz de Dios y aprendiendo de este maravilloso libro, porque la mejor parte de la vida solo viene cuando conocemos a Jesús.